en la Zona Cero. Entramos en los territorios de nuestros monográficos Zona Cero y hoy con un asunto muy sugerente, poco conocido, y eso que lleva el aval de la UNESCO. Una ciudad fundada en el sureste de la India, del subcontinente indio, allá por el año 1968. Se levantaban las piedras en las carreteras francesas y comprobamos que debajo estaba la playa. También los Beatles ofrecían sus obras maestras. Era un momento difícil para Estados Unidos, combatiendo en Vietnam con la ofensiva del Tet. Todo eso ocurría en el año 1968, fecha en la que la UNESCO promovió la construcción, el levantamiento de una ciudad utópica en la India. Y ahí se aglutinaron unos cuantos, en ocasiones gurúes, en otras hippies, en otras no tanto, y llevaron la iniciativa de crear esa ciudad bajo el bonito nombre de Auroville, la Villa Aurora. Bueno, pues vamos a saber en qué consiste eso. Y ya veo yo por aquí a Carlos Canales. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, qué bonita túnica azafrán, ¿eh? ¿Has visto, eh? Qué maravilla. Eres ahora mismo un monje birmano. Sí, un monje birmano, solo que Auroville no son necesariamente budistas. No, pero es que te veo en Auroville, vamos... Sí, lo dices porque me ha afeitado la cabeza, ¿no? Claro. Te veo ya que sales de Birmania al exilio, rumbo al exilio. Claro, pues buen sitio para exiliarse, Auroville, la verdad, para ser si eres monje birmano. Mira Jesús, que es además está empadronado. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí tras el padrón. Sí, no del 68, pero vamos, sí que... Tienes una casita allí, ¿no? Allí, un adosado. Mejor dicho, un adobado, porque aquí yo será todo de adobe, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Menos lo que es la ciudad. La verdad que es una ciudad de ciudades, un poco hay aldeas alrededor. Y se siguen construyendo, o sea que a pesar de que en el 68 se empezara a hacer esta utopía, porque en definitiva estamos hablando de una utopía, esa gran ciudad donde todos convivan sin diferencia de religión, sin ideología, sin diferencias de razas, todo lo que la gente ha promovido, durante además en el siglo XIX, como se hicieron varias de estas utopías, pero casi siempre asociadas a idearios políticos, al socialismo, como el Falansterio de Fourier, etcétera. Sí. Sin embargo, en este caso no, lo que intentan es eliminar todo rastro de ideología política, incluso de ideología sectaria, teniendo que ver con las religiones. Es verdad, en el siglo XIX el socialismo intentó fundar ciudades ideales, que todas fracasaron, por supuesto. Todas fracasaron, pero ya venía de antes. Además, sabes que lo intentaron a lo largo de todo el planeta. Sí, en Escocia, en Estados Unidos. En los sitios más remotos y raros del mundo, en Australia, Nueva Guinea... Pero nunca funcionó. No, chocaban con la realidad, sí. Es el problema de las utopías, ¿no? Y eso ya se demostró no solo desde la época de Platón, sino desde un filósofo inglés del siglo XVI, Francis Bacon, siglo XVII, donde ya habló de la nueva Atlántida, donde él intentaba también colocar en esta ciudad utópica, que por cierto es su mejor obra, ¿no?, la de Francis Bacon, pues intentaba colocar esos ideales que deberían tener como norte el ser humano. Bueno, pues mira tú por dónde, al final en la India, pero sobre todo inspirado en los propósitos, en los ideales de un gran personaje, de dos grandes personajes, porque están indiscutiblemente unidos, que es Sri Aurobindo, uno de los mayores gurúes de la India y por lo tanto del mundo, y su discípula, la madre, que luego comentaremos porque realmente es a raíz de un sueño que tiene esta discípula, así llamada comúnmente la madre, cuando ella cree que ha llegado el momento, ya había muerto Sri Aurobindo, cuando ella cree que se daban las condiciones ideales para que se creara esta ciudad donde todos pudieran convivir en paz y en armonía. Lo que pasa, Carlos, es que, claro, es muy bonito tener un sueño, pero que te lo vale la UNESCO, es más complicado, es importante, ¿no? Ahora veremos por qué lo hizo. Jesús acaba de decir una cosa muy importante cuando ha mencionado las ciudades utópicas, y es que hay una diferencia esencial entre las ciudades utópicas del socialismo europeo del siglo XIX y también de las ciudades perfectas, de las ciudades tipo, ciudades modelo, ciudades modernas creadas para ser capitales administrativas de un Estado moderno, caso de Canberra en Australia o de Brasilia en Brasil. No, esto es otra cosa. Aquí lo que se trataba es de hacer una comunidad espiritual mundial, de gente de todo el mundo, que estuviera dispuesto a convivir juntos sin que sus ideas o sus religiones afectaran lo más mínimo a la convivencia. Era un experimento de comunidad global. Y no deja de ser curioso, y ahora hablamos de la UNESCO, que se eligiera el lugar que se cogió, que fue, como muy bien has dicho, se llama Auroville en francés, nombre que llamará la atención a los oyentes, pero es que en realidad, Auroville está solamente 10 kilómetros, o sea, está pegado a Pondicherry, que está en el estado de Tamil Nadu, al sureste de la India, y que fue colonia francesa durante varios siglos, razón por la cual decidieron elegir en su honor un nombre francés. Pero la elección de la India no es casual. Primero porque, como bien ha dicho Jesús, fue Mirra Al-Fasá, efectivamente la madre, una vidente
que era discípulo además de Siri Aurobindo, quien tiene unas visiones que le dice que tiene que crear una comunidad que ella describe como el lugar de una vida comunitaria internacional donde hombres y mujeres aprendan a vivir en paz, armonía, más allá de todas las creencias, opiniones políticas y nacionalidades. Estamos hablando de plena época de la Guerra Fría, y en un lugar como la India, que al fin y al cabo estaba implicada de una manera u otra. El caso es que ella consideraba que eso era necesario y presentó la idea a la ONU. Hay que reconocer que la India en la ONU, aunque no tenga veto en el Consejo de Seguridad, es una nación poderosa y respetada, y sobre todo Aurobindo lo era en todo Asia, y también bastante conocido en Europa y en América del Norte, con lo cual, bueno, pues la propuesta, después de ser estudiada por la UNESCO en 1966, pues ni más ni menos que fue aprobada. Y en 1973, cuando Mirra Al-Fasad murió ya en Auroville, que ya había comenzado a construirse y a habitarse, pues bueno, fue tratada en sus funerales prácticamente como si fuera una diosa, una cosa asombrosa. La madre. La madre, así la llamaban. ¿Por qué ese significado? ¿Por qué ese nombre? Era porque, vamos a ver, en ella depositó toda su confianza y fue más que una discípula, fue realmente una hermana, ¿no? En lo que es la espiritualidad, una hermana de Aurobindo. Entonces la ciudad es Auroville por Aurobindo. Exactamente, pues por las dos cosas, efectivamente. Es, por una parte, porque significa la ciudad de la aurora, lo cual les parecía como muy representativo de lo que ellos querían crear allí en el sur de la India, y por otra parte por Aurobindo. Era hacer una mezcla donde se conjugaran esos dos aspectos, y a fe que lo consiguieron, ¿no? Entonces la madre son esos personajes emblemáticos, en fin, esos gurúes, en este caso femenino, que marcó, ¿no?, toda una tendencia espiritual, pero siempre siguiendo esa doctrina, pues, de Ramakrishna, en este caso de Aurobindo, que fue realmente el personaje que la acogió en los años 20 en la India. Y entonces esta mujer es cuando ella tiene un sueño. Aurobindo muere en el año 50, se había retirado, y en lo que era su Arran, el Arran es la escuela donde enseña a sus discípulos, en ese mismo Arran ella tiene el sueño de que tiene que crear una ciudad, algo mucho más amplio, ya no solo una escuela de conocimiento, sino toda una ciudad donde puedan convivir las personas, hasta el momento de que hay unas casi 2000 personas conviviendo de una forma activa, junto con unas 100 aldeas que hay alrededor. Y en ese sueño se le representa a la ciudad como un mandala. Un mandala es una figura geométrica de forma circular, y a partir de ahí ella ve todos los elementos, todos los pilares que tienen que tener, las paredes, los colores, incluso los símbolos, y encarga ese proyecto, una vez que ya tiene el visto bueno de la UNESCO, encarga el proyecto al arquitecto francés Roger Anger, y siempre bajo las indicaciones de la madre. Bueno, es un diseño original curioso porque no hay nada al azar. Es decir, es este tipo de proyectos de ciudad donde cada cosa tiene su sentido, sí, tiene su simbolismo. Es como si los chinos dirían que es una ciudad entera de Feng Shui, toda la ciudad entera. No, o sea, solamente empieza la cuestión en el año 68 y concluye en el 73 aproximadamente. Sí, bueno, en fíjate, 5 años. Pero la inauguración no fue ninguna tontería. Se inauguró, como me has dicho, el 28 de febrero del 68. Estaba presente el presidente de la India y representantes de 124 países, que eran los que había prácticamente la totalidad de la ONU de la época, y cada uno de ellos hizo un gesto simbólico muy curioso, y es que arrojó un pequeño puñado de tierra a su país de origen. Toda esa tierra se metió dentro de una urna en el centro de Auroville, que significa la fraternidad universal de la tierra. Bueno, ¿y cómo viven? Bajo el régimen indio, claro, supongo. Sí, no, son nacionalidad india, se les otorga a los residentes por tiempo. O sea, no es un territorio libre. No, cumplen las reglas de la India, y las normas de nacionalidad están sujetas a la normativa de la India, y en concreto a la del estado de Tamil Nadu. Lo que pasa que lo que sí que es verdad es que se trata de una ciudad internacional que en el último censo tenía 1.780 habitantes en lo que es la propia ciudad de Auroville, porque, como bien ha dicho Jesús, es un entramado de aldeas que están construidas alrededor de un núcleo central, de los cuales eran adultos 1.367 y niños 413 solamente. Esto es importante porque, es decir, ahora veremos por qué tan pocos niños en relación a la población adulta. En cuanto a la nacionalidad, es verdad que los indios son los mayoritarios, porque son 736, pero si suman, por ejemplo, los europeos, hay 262 franceses, 226 alemanes, 85 italianos, 77 holandeses y 50 británicos. Prácticamente se habrían equiparado o equilibrado el número. Y en total hay gente procedente de 35 países. De 35 países, Lo que pasa que, vamos, cuando tú llegas allí no eres de manera inmediata aceptada en el lugar, sino que tienes que pasar un periodo, de iniciación y aprendizaje a través de lo que ellos llaman el Entry Group, que es un grupo al que tú te unes cuando llegas a Auroville, que son los que se encargan, pues poco más o menos, de hacer de guías tuyos, de explicarte cómo funciona la comunidad, de explicarte cuáles son los principios espirituales y de orden y de estructura y de comercio que la rigen, cómo se vive allí, y bueno, una vez que
que lo has hecho y si te gusta, pues acabas siendo un ciudadano de una de las ciudades más curiosas del planeta. ¿Y de qué vives? Se autofinancian. Todo, o sea, ese es un poco el objetivo, no depender de ayuda externa, a pesar de que no lo consiguen al 100% porque es muy difícil. Por cierto, hay algo más, se está empezando a forrar por el tema informático. Claro, hasta ahora vivían básicamente de la artesanía, hacían cositas artesanales. De las barras de incienso. Eso sí, son muy famosas sus barras de incienso en todo el mundo. Pero se estaba empezando a forrar gracias a la informática. Los precios son muy precio-costes son muy bajos. Tienen gente de una alta capacitación tecnológica que llegan además de manera progresiva al lugar. Y eso unido a la gran capacidad técnica que tiene ciertos niveles de la India en tema informático, pues les está haciendo resurgir de una manera muy notable. Eso sí, utópicos sí, desde luego, pero también competitivos. Sí, lo que pasa es que no es lo que pretenden ellos. No es objetivo, en absoluto. Que sus ideales son espirituales. Y cuando digo espirituales, que están por encima del hinduismo, del budismo. Conseguir lo necesario para vivir. Eso es, autofinanciarlo. Pero claro, eso es lo que está promoviendo. Y aquí lo interesante, cuidado, que cuando estamos hablando de una ciudad utópica no tiene que todo sea de color de rosa y que todo el mundo sea orégano, porque han tenido muchos problemas. Han tenido problemas en el momento que se construyó la ciudad, en el 68, y tuvieron problemas, por ejemplo, cuando muere Mir al-Fasa, la madre, en el 73, porque rápidamente algunos se marcharon pensando que aquello no podía llegar en una parte, otros, sin embargo, se dieron cuenta de que ese sueño había que cumplimentarlo y que había que materializarlo con el trabajo diario. Entonces, lo bueno que tiene Auroville es que ha servido para muchas iniciativas. El gran esfuerzo, la gran ilusión que tiene toda la gente, que eso es lo bonito, ¿no? Tener una ciudad de estas características que no forma parte de los libros, sino que la gente puede ir allí, verla, incluso convivir en esa ciudad. Bueno, pues muchas de esas alternativas, de las actividades que están haciendo, tienen que ver con la agricultura y con las tecnologías alternativas. Exacto, fundamental. Mucho. Allí no dependen para nada del petróleo ni del gas. Su energía siempre tiene que ver con la eólica, con la hidráulica, es decir, con todo este tipo de elementos naturales y siempre conservando de una manera totalmente respetuosa lo que es la naturaleza, lo que es el medio ambiente. Pero aquí nuestros oyentes se pueden preguntar, bueno, entonces aquello que es una comunidad de hippies que están con las sandalias puestas, tocando la pandereta y luego van al campo a orar por la mañana. Hombre, mira, solo con leerte la lista de los proyectos que tienen amparados por UNESCO, por lo menos trabajan en la huerta por la tarde, que no son precisamente un grupo de hippies alocadillos. Sí. Fíjate, ellos ahora mismo tienen un grupo de trabajos, de proyectos que están, cada uno de ellos son los que establecen las estructuras que permiten mantener tanto al núcleo central como a las aldeas, que son, por ejemplo, Fort Kenneth, que son agricultura y tecnologías alternativas, Aurelec, que es informática, Fertil, sobre reforestación y agricultura, Nine Palms, sobre reforestación y agricultura también, Meadows, que también es sobre reforestación y agricultura, Fraternity, que es una comunidad artesanal que trabaja orientado al apoyo a las aldeas tamiles, que son las que los rodean, recordad que está muy cerca de Ceilán, y Aspiration, sobre educación, salud y actividad en las aldeas. Todo eso les lleva a notables avances en investigación ejecucional, cuidado de salud, planeamiento de desarrollo urbano, gestión adecuada del agua, que la India es muy importante, actividades culturales y además servicios comunitarios. O sea, es un verdadero sistema integrado y muy, muy organizado. Pues un pueblecito con unos 1.800 habitantes, decía Carlos, pocos niños, pero claro, según están algunos pueblos españoles, tener 400 y pico niños... hay que tener en cuenta que es gente que va llegando de adulto. Sí. Es un sitio donde la gente se incorpora cuando es adulto normalmente, donde su objetivo en principio no es como tal formar una familia, sino que lo que atrae es más bien el estilo espiritual de vida y el conectar con proyectos novedosos unidos a la gente, a la población, al ambiente del territorio. 400 y pico menores está muy bien, Sí, no está mal, no está mal. Claro, es un buen dato. O sea, tienen tiempo también para... Tienen tiempo. De hecho, se está todavía creando esta ciudad, no está terminada en absoluto, porque ese sueño que tuvo en su momento la madre no se ha llegado a cumplir, entre otras cosas porque hace falta muchísimo dinero, muchísima infraestructura, muchísima inversión. ¿Y qué religión se practica? Ninguna. O sea, no hay religión. Claro, es una de las condiciones, ya lo comentábamos. Es como si dijeras, bueno, ¿y qué partido político están asociados? No, ninguno. Ninguno. No hay religión, no hay política. Lo que hay, fíjate, el núcleo es importante. Es convivencia. Para que nos hagamos una idea. Sería como si algún oyente se hace idea de cómo era la Atlántida y cómo se dibujó en su momento esos círculos concéntricos que era la gran ciudad, ¿no? Con Poseidón en el centro. Algo parecido sería en el caso de Auroville, y el centro, el alma de Auroville, sería el Matrimandir. El Matrimandir es el edificio considerado como el núcleo, como el lugar donde depositó un poco toda esa sabiduría arquitectónica la madre, porque es una gigantesca sala de meditación. Allí la gente va a meditar, con independencia de su credo, de su religión. O sea que es un poco bahá'í la aldea, ¿no? Sí, efectivamente, va un poco por ahí. Lo que pasa es que la fe bahá'í ya tiene una tendencia religiosa, es decir, el hecho de unificar todas. Ellos no quieren identificarse con ningún tipo de religión. Por supuesto, alguien que practique la fe bahá'í se va a sentir plenamente integrado, igual que un budista, igual que un cristiano, igual que un judío. ¿Por qué? Porque lo que importa ahí es la unión, no la división.
no crear fronteras. Entonces, la estructura que tiene me parece genial, porque es una disposición radial, es decir, todo parte de ese núcleo del Matrimandir, esta gran sala de meditación que está revestida interiormente de mármol blanco. En fin, alberga lo que está considerado como el globo de cristal más grande del mundo, de 75 centímetros de diámetro. Está iluminado directamente por los rayos del sol, así que imagínate el ambiente. Es más como un sistema de espejos, es una cosa muy bonita. Para ayudar a potenciar la centímetros o meditación. metros? 75 metros. No, 70 centímetros de diámetro. De diámetro, estamos hablando del cristal. Del cristal, como cristal. Estamos hablando de un cristal puro, que no se sabe dónde lo habrán conseguido, me imagino que de la India. Y es algo sorprendente porque lo que intentan es un cristal tallado, evidentemente, que refleje en toda la sala, esa gran sala, los rayos del sol. Sí, pues está ahí cubierto de espejos alrededor, con lo cual crean un efecto rarísimo. Todo es una disposición muy curiosa. Hay como 4 grandes bloques y esta disposición radial se va extendiendo como una estrella, en forma de estrella, cuya área tiene que ser 25 kilómetros cuadrados, de los cuales, para que te hagas una idea, hasta inicios del año 2006 se habían realizado solo 10 kilómetros cuadrados. O sea, tiene que llegar hasta 25 kilómetros cuadrados toda esta disposición radial que nacería o que surge de ese epicentro, de ese Axis Mundi, que se llama el Matrimandir. O sea, que esto es un poco lo que nos da idea de esa concepción que en su momento tuvo la madre para crear esto que ahora sigue siendo una ciudad utópica, y hasta el punto que muchas veces en su planteamiento cayeron en esa ingenuidad, en esa utopía. ¿Por qué digo eso? Porque se pensaba en su momento que tanto Picasso como Chagall iban a colaborar en el diseño. Pensaban que Picasso iba a diseñar los mosaicos que empedrarían en los principales caminos de Auroville. Y eso estaba. Por supuesto, tenía otro tipo de, y gratis, ¿no? de motivaciones, y gratis, evidentemente. Y Chagall pensaba que iba a diseñar los murales de los halls principales. Tampoco. Pero bueno, para que veas un poco cómo ellos tenían pensado... Para estas cosas había que... Se llamaba siempre a Diego Rivera. Claro, por ejemplo, ¿no? Que era un gran muralista. Hacía un muralista de 300 metros. Claro. Para estas cosas te ponía Lenin así gigante. Y eso es lo que fue generando, bueno, pues eso, las clásicas disputas internas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no todo el mundo iba a trabajar de manera altruista, que no todo el mundo... Aquí todos somos estupendos, Jesús, hasta que nos llaman para Auroville, ¿no? Ese es el problema de las utopías. Pero la gran ventaja que tiene Auroville, y por eso lo hemos traído en este monográfico, es porque sigue vivo, sigue activo. O sea, es un núcleo de población no muy antiguo, porque es del año 68, que sigue en perfecto crecimiento, y sobre todo porque ahora que está tan de moda, en fin, todo lo de las energías renovables y alternativas, ellos ya lo vienen haciendo desde el año 68. Yo creo de todas maneras que crecerán. Con esto de que tienen desde que fabrican componentes electrónicos y de ordenadores, y sobre todo una de las mejores mantequillas de cacahuete del mundo. Mantequillas de cacahuete. ¿Y no estarán los Tata allí metidos ya? No llegan porque no están de acuerdo con esa hombre. Se trata de un sistema ecológico de crecimiento, no puede llegarlo todo a cero y coches. Sí, además tienen un cinturón verde también, por eso digo que han ido construyendo, un cinturón verde de bosques que han sido implantados poco a poco, año tras año, con huertos, con jardines. En fin, el cinturón sirve de espacio recreativo, de pulmón, evidentemente también para oxigenarse, y para actividades deportivas al aire libre. Bueno. Es decir, lo han pensado todo. Es como una especie de diseño que ha venido directamente desde el cielo, si es verdad, y creemos esta visión, este sueño que tuvo Mira Alfonsa, que es la madre. Si tuvo este sueño, intentan plasmar en la realidad algo que siempre pensaron que podía ser el ideal, que pudiera unir a toda la población. De hecho, Jesús, cuando estuvo en Nepal, que como consiguió salir del país después de sacrificar una cabra y eso, volando, preguntaron por él. ¿Qué hace allí? Inmediatamente. Por mí. Bueno, pues algún día me pierdo, que me busquen por Auroville. Auroville. Bueno, pues curioso, ¿verdad? En nuestro monográfico Zona Cero os hemos presentado esta ciudad de la utopía, allá en la India, en el sureste del subcontinente indio. Que yo creo que funciona porque la conoce poca gente. Exacto, sí. Dale tiempo, que verás, como empiezan los tamiles a acercarse un poco. Bueno, pues Auroville, allí se encuentra con 1.800 habitantes provenientes de 35 países, buena parte de ellos europeos, pues seguro que algún español también se habrá dejado caer, ¿no? Sí, siempre hay algún español. Bueno, pues muy bien, toma, Jesús, para ti esta barrita de incienso de Auroville. Bien. Es una barra de incienso de medio kilo. Sí, además, refulgente. O sea, enciendes y esto, vamos, te deja... Entras en el séptimo cielo, vamos. Los fuegos artificiales, nada comparado con esto. Sí. Toma, Carlos, para ti esta pandereta. Hombre, qué bonita. Es una pandereta que puedes utilizar en fiestas, en cualquier momento. Aquí pone Hare Krishna, Hare. Hare Krishna, que es un pecadillo de juventud de los Auroville.